los invito a que empecemos a hablar de lo que fue la revolución industrial. Y cuando nosotros hablamos de la revolución industrial, debemos ubicarnos en qué año se dio. La revolución se dio a partir de 1780 y llegó inclusive hasta 1840. ¿Dónde? Como estamos viendo en nuestro mapa, en Inglaterra. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de revolución, solemos entender a las revoluciones como un cambio radical, como un cambio rápido que afecta todas las estructuras, ¿sí?, de un país y por ende también del mundo, porque siempre los cambios, al ser tan profundos, llegan inclusive a otras naciones. Ahora bien, esta revolución industrial no la debemos pensar como un enfrentamiento, sino que implicó un cambio sobre todo en la economía. Un cambio económico. ¿Por qué un cambio económico? Porque la revolución industrial va a ser básicamente el paso de una economía basada en lo agrario. Si nosotros pensamos en Inglaterra, previo a la revolución, allá por el 1700, Inglaterra era un país repleto de campesinos, básicamente rural, ¿sí? Entonces se va a pasar con la revolución industrial, como veremos, de una economía basada en lo agrario a una economía basada en la industria, impulsada sobre todo por un amigo que vamos a encontrar muy presente en la historia contemporánea, que será el capitalismo. Ahora bien, volvamos a esta Inglaterra previa a la revolución para que nosotros podamos comprender un poquito cuáles son las causas o por qué se va gestando la revolución industrial. Inglaterra previa a la revolución industrial tenía en su gobierno un gobierno basado en un sistema parlamentario dominado por la burguesía. ¿Sí? Un sistema parlamentario. Ahora bien, era para aquel entonces también una potencia mundial, sobre todo una potencia en lo marítimo, ¿sí? Junto con su archienemiga de toda la vida, que era ni más ni menos, como vimos en todos los videos, Francia, ¿sí? Como decíamos, la población era fundamentalmente campesina y las ciudades como Liverpool, Newcastle, Leeds, Manchester, como estamos viendo, eran ciudades poco desarrolladas, ¿sí?, donde los artesanos tenían sus talleres y trabajaban la materia prima. Ahora bien, como decíamos, Inglaterra y Francia eran potencias, eran países en donde gracias al incremento de los aumentos de la tasa de la mortalidad, si se quiere, se había superado. El crecimiento demográfico había superado el índice de mortalidad. Entonces eran ciudades, países en crecimiento, mejor dicho. Sobre todo porque había aumentado el desarrollo de la ciencia, la medicina avanzaba y esto permitía que los campesinos que vivían en pequeñas ciudades pudieran estar vacunados, por ejemplo, y atendidos por médicos. Por eso había bajado la tasa de mortalidad y había un crecimiento demográfico muy importante. Ahora bien, ¿qué va a pasar también para que aparezca esta revolución industrial, para que se pase de una economía basada en lo agrario a una economía basada en la industria, o si se quiere, para que se pase del campo a la industria? Van a aparecer, si se quiere, el gran protagonista de la revolución, que será el algodón. El algodón va a ser la materia prima que va a impulsar la revolución industrial. Les cuento que para el año 1700 India era el mayor exportador de algodón. ¿Sí? La India. ¿Y qué van a hacer los ingleses? Van a bloquear la exportación a la India, van a bloquear la entrada de algodón de la India para ser ellos los que comiencen a desarrollar, ¿sí? Se bloquea la India y Inglaterra comienza a desarrollar
la industria del algodón. La industria del algodón, siendo este el protagonista de la revolución. Pero también se va a pasar de los open fields, que eran los campos abiertos, donde trabajaban los campesinos, a los enclosures o campos cerrados. A los campos cerrados, donde se comenzaba a trabajar de forma localizada, o sea, se cerraba el comercio. También se va a innovar a partir de 1760 en técnicas de mejoramiento de la tierra con nuevos productos químicos, y la ganadería también se fortalecería. Entonces vemos cómo Inglaterra estaba fortaleciendo el comercio interno, sobre todo cerrando los campos para generar pequeñas y innovadoras industrias. Ahora bien, para que haya industrias, pensemos, ¿qué debe haber? Debe haber máquinas. Entonces vamos a encontrar como protagonistas también de la revolución industrial a la maquinaria que cumpliría el papel esencial dentro de la industria. Y para eso va a aparecer un señor que va a crear la máquina a vapor, esta máquina que vemos aquí, que fue el señor James Watt. James Watt creó en 1779 la máquina a vapor. Básicamente lo que descubrió este hombre era que la energía generada por el vapor podría transformarse en movimiento. Y esto le permitió después crear la máquina de hilar, el hilar mecánico, como vemos acá la máquina de hilar, para poder crear una verdadera industria con el algodón. Y así Inglaterra comenzaba a generar un fuerte mercado interno, sobre todo en la ciudad de Liverpool, ¿sí? Y luego comenzaría a exportar sus productos sobre todas las colonias que tenía en el mundo, sobre todo en América e Inglaterra. Ahora bien, básicamente lo que nos tiene que quedar en claro con la revolución industrial es este cambio, como vemos aquí una artesana, este paso de lo artesanal, ¿sí?, a lo industrial. Por eso la revolución la llamamos revolución industrial. Esta revolución en Inglaterra tan importante supo marcar no solo un cambio radical en la economía propia del mercado interno inglés, sino en todo el mundo, generando sobre todo una fuerte expansión del capitalismo. Entonces, se va a innovar luego en otra industria muy importante, que es la industria del transporte. En un segundo video, nosotros conoceremos cuál fue la segunda etapa de la revolución industrial. Los invito a que nos sigan viendo para poder conociendo cómo se expandió luego el mercado inglés por todo el mundo y qué reacción tendrán las diferentes potencias europeas ante esto. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí.